Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 29 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump afirma que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación estratégica vinculada al narcotráfico en Venezuela durante una operación ejecutada días previos a la Navidad. Además, un video viral destapa presunto fraude en guarderías de Minnesota, centros vacíos pese a haber recibido millones de dólares en fondos públicos. Y las últimas encuestas dan ventaja a los demócratas rumbo a las elecciones de medio término del próximo año. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos realizó un ataque contra una zona portuaria en Venezuela utilizada para la carga de embarcaciones con drogas, en lo que serían las primeras acciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano desde el inicio de la campaña de presión contra el dictador venezolano Nicolás Maduro. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la capital del país. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Los saludo desde Washington. El presidente Trump ha dicho en entrevista que Estados Unidos atacó y desmanteló una gran planta o instalación en Venezuela, parte de su campaña contra el narcotráfico. El presidente asegurando que el ataque ocurrió hace 2 noches, que fue un golpe bastante duro a esa instalación. No se han ofrecido mayores detalles sobre la ubicación, el objetivo exacto o el tipo de instalación, pero hace parte de la primera ofensiva de conocerse esto en tierra vinculada a las operaciones de Estados Unidos enfocadas en redes de narcotráfico que operarían desde Venezuela. Trump ha conducido una serie de ataques marítimos, además, contra embarcaciones que han transportado drogas desde Venezuela desde hace mucho tiempo, aunque tampoco se han conocido mayores detalles sobre todos los grupos que operan, excepto el Tren de Aragua y el ELN que opera desde Colombia. Uno de esos golpes, recordemos, fue en el Océano Pacífico. Esto es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. I don't want to say that. I know exactly who it was, but I don't want to say who it was. But you know, it was along the shore. Mr. President, have you or anyone in your administration talked to Maduro recently? Well, I spoke to him. Recently? Pretty recent. Reasonably, but nothing much comes out. Por otra parte, la administración Trump ha incrementado operaciones militares en el Caribe y ataques, como les digo, contra barcos señalados como traficantes, matando a decenas de personas señalados criminales por la Casa Blanca. Trump los califica como narcoterroristas, acciones que han sido parte de una estrategia que la administración Trump llama Operación Lanza del Sur. Ha dicho que quiere desmantelar redes de narcotráfico asociadas, por ejemplo, con Venezuela, privar al régimen de Maduro de recursos clave, Washington imponiendo sanciones, una especie de cuarentena naval también sobre exportaciones de petróleo venezolano como parte de esa presión general, puntualmente las incautaciones de buques. You have to understand what he's done. They've sent billions of dollars of drugs in. But maybe just as bad, they've sent hundreds of thousands of people in from jails, from prisons, from mental institutions and insane asylums. The drug lords, the drug dealers were all sent into our country. But think of it, what he's done. Tren de Aragua, probably the worst gang. They cut off people's fingers. One man made a phone call to complain about them. He cut off their hand. They cut off his hand. Don't ever make a phone call again. We'll cut off your hand. After that, we'll kill you, they said. That was in Colorado. Now, they sent in all of the bad ones. They sent in some bad people. And that to me was just terrible. And they send in drugs. Now, I will say this, 97% of the drugs coming in by sea stopped. We're trying to figure out who the other 3% are. El presidente Trump ha anunciado, además, en una semana en la que cierra su descanso de cierre de año en Mar-a-Lago, en la Florida. Miren las imágenes, reuniéndose primero con Vladimir Putin y también con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sigue la presión de la administración Trump en contra del narcotráfico. La información desde Washington para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. En otras cosas, el escándalo de los millonarios fraudes en Minnesota sigue dando de qué hablar.
Un video viral del periodista independiente Nick Shirley ha sacudido al estado gobernado por Tim Walz. En su investigación, Shirley reconoce y recorre varios centros de cuidado infantil en Minneapolis que, según registros oficiales, deberían estar llenos de actividad, pero lo que se encuentra es inquietante. Puertas cerradas, salones vacíos y ni un solo niño a la vista, pese a que estos centros habrían recibido millones de dólares en fondos públicos. Una de las escenas más comentadas ocurre en Nicollet Avenue, en donde hay un letrero mal escrito que dice Centro de Aprendizaje de Calidad, y este se convierte en el símbolo del escándalo. Según documentos citados por Shirley, ese centro tendría capacidad para 99 niños y habría canalizado cerca de $4 millones, aunque en el video no se observa ninguna operación real. Ante este revelador video del periodista independiente Shirley, la oficina del gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó este fin de semana las acusaciones de fraude surgidas tras el reportaje de Shirley. Un portavoz del gobernador afirmó que Walz ha trabajado durante años para combatir el fraude y fortalecer la supervisión estatal. Señaló que ya se iniciaron investigaciones en las instalaciones mencionadas, una de ellas previamente cerrada, y destacó medidas como auditorías externas, el cierre de programas de alto riesgo y nuevos esfuerzos de integridad administrativa. El portavoz añadió que Walz ha contratado a una firma externa para auditar los pagos a programas de alto riesgo y ha cerrado por completo el programa de servicios de estabilización de vivienda. Y en más información, el presidente Trump celebró este fin de semana el marcado descenso en los índices de delincuencia en los Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca. El mandatario reaccionó a una estadística difundida por el analista Jeff Asher que indica que los asesinatos en el país alcanzaron su nivel más bajo desde 2006. Los datos provienen del índice de delitos en tiempo real que reúne información de 570 agencias policiales. El informe muestra reducciones significativas en comparación con 2024. El robo de vehículos cayó 23.2%, los asesinatos 19.8%, el robo violento 18.3% y el allanamiento de morada 14.8%. También disminuyeron los delitos contra la propiedad, los delitos violentos, las violaciones, los robos y las agresiones con agravantes. Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció lo que calificó como un año histórico en materia de control migratorio al reportar que más de 2.5 millones de inmigrantes en situación irregular han abandonado el país desde enero de 2025. Según la agencia, más de 605,000 personas fueron deportadas mediante operaciones de cumplimiento con prioridad en individuos con antecedentes criminales. Además, el DHS informó que 1.9 millones de migrantes optaron por la autodeportación durante el mismo periodo, impulsado, según la institución, por las nuevas medidas de control y por programas como la aplicación CBP Home, que ofrece vuelos gratuitos y un incentivo económico. Según el DHS, la disminución de la población migrante ya se refleja en menor presión sobre servicios públicos y en una recuperación del mercado laboral local. Y los nombramientos del alcalde electo de Nueva York siguen dando de qué hablar. El más reciente caso es el de Lilian Bonsignore, la nueva comisionada del Departamento de Bomberos, quien no cuenta con experiencia como bombero. La designación fue anunciada por Zoran Mandami, quien destacó los más de 30 años de trayectoria de Bonsignore dentro del departamento, principalmente en el área de servicios médicos de emergencia, donde llegó a ser jefa de operaciones. Bonsignore, quien asumirá el cargo el 1 de enero, hará historia como la primer comisionada abiertamente gay y la segunda mujer en dirigir la agencia. Sin embargo, su falta de experiencia como bombero ha provocado duras críticas de figuras conservadoras. Elon Musk escribió en la plataforma X que morirá gente por esto, argumentando que la experiencia operativa es crucial cuando hay vidas en riesgo. ¿Qué le parece? Y siguiendo con este tema, la Liga Antidifamación advirtió que al menos el 20% de las más de 400 personas nombradas por el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandami, para sus 17 comités de transición, mantiene vínculos con grupos antisionistas. La organización también señaló que 4 de los seleccionados tienen conexiones con Louis Farrakhan, líder de la organización La Nación del Islam y figura ampliamente criticada por sus declaraciones antisemitas. En un comunicado, esta organización expresó preocupación por la influencia que estos comités podrían tener en las futuras políticas municipales y en la atención a las inquietudes de la comunidad judía. Mandami respondió
que el informe a menudo confunde antisemitismo con críticas al gobierno israelí. Vamos a otros temas. Encuestas recientes indican que los demócratas tienen en este momento una ventaja de cara a las elecciones de medio término del próximo año en el Congreso. Los sondeos muestran que los del Partido Azul lideran la intención de voto nacional frente a los republicanos. Vanessa Vallejo nos tiene un resumen de estas encuestas. Vanessa. Las últimas encuestas sobre intención de voto para las elecciones de medio término le dan a los demócratas una ventaja que podría llevarlos incluso a recuperar la Cámara de Representantes. En encuestas realizadas entre noviembre y mediados de diciembre de manera consistente, los demócratas aparecen con ventaja entre los votantes. Los márgenes van desde una diferencia mínima de 1 punto hasta una ventaja amplia de 16 puntos. Veamos algunos de los resultados. En la encuesta de Atlas Intel, los demócratas se quedan con una ventaja amplia de 16 puntos, con 54% frente a 38% de los republicanos. La encuesta de Quinnipiac University reduce esa brecha a 4 puntos, con 47 para los demócratas y 43 para los republicanos. Un resultado similar presenta la encuesta de Ipsos, donde los demócratas lideran también por 4 puntos, con 40% frente a 43%. Respecto al Senado, en 2026 se renovarán 35 escaños, actualmente los republicanos tienen mayoría y los demócratas necesitan ganar al menos 4 escaños netos para tomar el control en el 2027. Promedios de encuestas nacionales sugieren que los demócratas tienen una ligera ventaja en el voto genérico, lo que puede ayudarles en carreras competitivas para el Senado si esa tendencia persiste. En específico, algunas carreras disputadas favorecen a los demócratas, como por ejemplo Georgia y Carolina del Norte, mientras que otros estados como Ohio y Texas siguen siendo muy competitivos o con ventaja republicana. Los pronósticos agregados sugieren que el triunfo podría depender de estos pocos estados reñidos y que si los demócratas se logran consolidar ventajas fuertes en estos estados podrían quedarse incluso con la mayoría en el Senado. Sin embargo, el panorama parece mucho más seguro en el Senado para los republicanos que para los demócratas. Así nos vamos a la pausa comercial. Al menos 13 personas murieron y más de 100 resultaron heridas después de que un tren se descarrilara en la región de Oaxaca, México. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Una de las obras insignia del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, terminó en caos. El descarrilamiento del tren interoceánico dejó más de una decena de muertos y decenas de heridos, encendiendo así las alertas sobre la operación ferroviaria que utiliza trenes con más de 7 décadas de antigüedad. Alejandro Roldán nos tiene el reporte desde Ciudad de México. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y de acuerdo con autoridades federales, son 13 personas las que perdieron la vida y 109 resultaron lesionadas. De ellas, 44 permanecen hospitalizadas tras el descarrilamiento del tren interoceánico, el único que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, minutos después del accidente, esto fue lo que vivieron los pasajeros. La inauguración de esta línea ferroviaria ocurrió en diciembre de 2023 y para su operación se utilizaron vagones de pasajeros fabricados entre la década de 1950 y 1960. En redes sociales, uno de los pasajeros relató que sentía que el tren circulaba a una velocidad excesiva. Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos, no sabemos. Por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya cuenta con la caja negra, la cual permitirá esclarecer las causas de este siniestro. Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
Este hecho lamentable también revivió en redes sociales una llamada difundida por el portal Latinus en la que se escucha conversar a un empresario vinculado a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a uno de sus sobrinos. Escuchemos. Cada 3,000 metros cúbicos para su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo. Esta misma grabación circuló también en agosto de este año cuando el Tren Maya, esta obra emblemática del expresidente López Obrador, se descarriló en Yucatán, al sur del país, sin que se reportaran personas lesionadas. Sobre este audio, la mandataria, esto fue lo que dijo. Su objetivo es denostar. Entonces, dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es, de cualquier gobierno humanista debe ser siempre. Hasta el momento se ha confirmado que entre las víctimas mortales de este accidente se encontraba un periodista, así como una menor de edad que inicialmente estaba reportada como no localizada, cuyo fallecimiento fue confirmado posteriormente. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. Las autoridades del condado de Bexar continúan la búsqueda de Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años desaparecida desde la mañana del 24 de diciembre. Autoridades de ese condado creen que la joven podría estar en peligro inminente. El FBI ya brinda asistencia técnica, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional monitorea cruces fronterizos y posibles viajes internacionales. La búsqueda de las autoridades se concentra en un área de apenas unas millas cuadradas, aunque no descartan que el caso pudiera extenderse fuera del territorio de los Estados Unidos. Camila fue vista por última vez saliendo de su casa alrededor de las 6:58 de la mañana del 24 de diciembre. Un video muestra a una persona, presuntamente ella, revisando algo dentro de su vehículo antes de alejarse a pie. La joven llevaba únicamente la llave de su auto y posiblemente su licencia. Su madre reportó la desaparición tras notar que Camila no regresó de su caminata matutina habitual. Vamos a otras cosas. Un impuesto propuesto del 5% a la riqueza de los multimillonarios en California ha generado una fuerte respuesta de ejecutivos de criptomonedas, quienes sostienen que provocaría un éxodo de emprendedores y una fuga de capitales en el estado. La iniciativa electoral demócrata, conocida como la Ley de Impuestos a los Multimillonarios de 2026, propone un impuesto del 5% sobre la riqueza neta superior a los $1,000 millones, iniciativa que busca financiar el sistema de atención médica y los programas de asistencia estatal, según el sindicato CU United Healthcare Workers West. California ya lidia con altos impuestos y costos empresariales elevados, por lo que un nuevo gravamen sobre la riqueza intensifica la presión sobre los emprendedores. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y sus negociadores hablaron hoy por teléfono con el enviado estadounidense Steve Witkoff tras la conversación con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre los próximos pasos en las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia. Rostem Umerov, uno de los negociadores ucranianos, precisó que el punto clave es coordinar nuevos contactos y los próximos pasos. Trump afirmó el domingo que se está más cerca que nunca de un acuerdo para finalizar la invasión de Rusia en Ucrania, pero no anunció avances sobre la cuestión territorial tras nuevas conversaciones con los líderes de Moscú y Kiev. Trump dijo que en unas semanas se sabrá si es posible poner fin a la guerra que ha causado decenas de miles de muertes desde febrero de 2022. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una conversación positiva con su homólogo ruso, Vladimir Putin, así lo informó la Casa Blanca, un día después de que Trump se reuniera en Florida con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. La información fue difundida por la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en su cuenta de X, aunque sin dar mayores detalles. Trump y Putin también habían hablado el domingo antes del encuentro del mandatario estadounidense con Zelensky. Y mientras se habla de paz, Putin redobla su retórica militar, y es que el presidente ruso afirmó hoy que las fuerzas de su país avanzan con seguridad a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, especialmente en las regiones del Donbass, Zaporilla y Gerson. Las tropas avanzan con seguridad, abriendo brechas en las defensas del enemigo.
Las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas se repliegan por todas partes en todo el conjunto de la línea en contacto, declaró Putin durante una reunión sobre la situación en el frente ucraniano retransmitida por la televisión. El presidente ruso señaló también que la toma de territorios en el Donbass y en otras regiones se está llevando a cabo conforme al plan. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó hoy como una mentira la acusación de Moscú que asegura que Kiev lanzó durante la noche drones contra la residencia de Vladimir Putin. Otra mentira de la Federación de Rusia, denunció el dirigente ucraniano durante un intercambio virtual con periodistas, considerando que Moscú simplemente prepara el terreno para llevar a cabo ataques, probablemente contra la capital y probablemente contra edificios gubernamentales. Zelensky también acusó a Moscú de intentar minar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el gobierno de Taiwán denunció que ha detectado al menos 89 aviones militares chinos y 28 buques de guerra y guardacostas cerca de la isla, coincidiendo con el inicio de unas maniobras con fuego real por parte de China. Se trata del mayor número de vehículos militares desplegados por Pekín desde octubre de 2024. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Lanzó el lunes ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán para simular el bloqueo de puertos clave de la isla de gobierno democrático, pero reclamada como propia por Pekín. Las maniobras, bautizadas Misión Justicia 2025, cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán, según dijo el ejército chino. Añadió que las actividades están enfocadas en la capacidad de combate mar-tierra en la toma conjunta de amplia superioridad en el bloqueo de puertos y de zonas clave. El ejército chino recomendó que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo afectado. Según Taiwán, algunas de esas zonas se ubican a menos de 12 millas náuticas de su costa y afectan rutas internacionales de transporte marítimo y aéreo. La portavoz presidencial de Taiwán condenó estas maniobras como una intimidación militar. Últimamente ha aumentado la preocupación internacional por la expansión autoritaria de China. En los últimos meses ha llevado a cabo varios actos de hostigamiento en torno a islas cercanas a Japón y Filipinas, escalando unilateralmente la tensión regional y socavando el statu quo. El Ministerio de Defensa de la isla afirmó que habían detectado 89 aviones militares chinos cerca de su territorio, el número más alto en un solo día desde octubre de 2024. El ejército taiwanés afirmó que había desplegado fuerzas apropiadas para llevar a cabo un rápido ejercicio de respuesta. Reconocido oficialmente por apenas una docena de países, Taiwán dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de $11.100 millones a Taipei, lo que provocó una reacción airada del gobierno chino. La violencia en Ecuador no parece dar tregua. 6 personas, incluyendo a una bebé de unos 2 años, murieron el domingo frente a una playa turística en el suroeste del país suramericano durante un ataque armado con fusiles que dejó además 3 heridos, así lo informó la policía. Según las autoridades, varios hombres armados con fusiles automáticos que se trasladaban en una camioneta y 2 motocicletas llegaron al malecón de la ciudad y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban allí. 6 personas murieron y otras 3 resultaron heridas, dijo a los medios el coronel William Acurio, comandante de la policía en esa zona. Entre las víctimas hay una bebé de aproximadamente 2 años de edad. Las primeras indagaciones apuntan a disputas internas entre estructuras delictivas. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de voces. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud.
presidente Trump afirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación estratégica vinculada al narcotráfico en Venezuela durante una operación ejecutada en los días previos a la Navidad. Según explicó, el objetivo era una planta utilizada como centro logístico para el despacho de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas hacia el exterior, en especial hacia los Estados Unidos. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros. Feliz inicio de semana, la última semana de diciembre, y con más información en este tema que ha acaparado los titulares. Y comienzo contigo, Orlando. ¿Qué más se sabe de este ataque ya confirmado por el presidente y cómo ha reaccionado la dictadura de Maduro? Bueno, por ahora no hay muchos detalles. Todo esto sale de una entrevista que dio el presidente Trump el 26 de diciembre, que pasó completamente desapercibida en un programa radial con John Katz, su amigo multimillonario, pero los medios parece que no se dieron cuenta hasta el día de hoy, donde evidentemente esto ha sido pues un sismo, por lo que esto implica. Si efectivamente ocurrió un ataque dentro del territorio venezolano, estaríamos viendo lo que Trump lleva meses asomando, que es que en cualquier momento iban a empezar los ataques dentro de Venezuela. No se sabe exactamente qué tipo de ataque fue, es decir, si fue un ataque cinético, con algún dron o algún misil, o si fue un ataque desde dentro de Venezuela. Un artículo del New York Times asomaba la posibilidad de que se tratara de una operación encubierta de la CIA, lo que sugeriría que fue un ataque desde dentro de Venezuela, que fue detonado desde dentro, lo que explicaría por qué no se vio ningún misil, o vecinos de la zona no reportan una explosión desde un misil, pero no se sabe mucho más. Trump dijo que hubo una gran explosión. La fecha coincide con una explosión que hubo en la zona costera de Venezuela, en el occidente venezolano, en Maracaibo, de una fábrica de productos químicos, propiamente de materia prima para farmacéuticos, para productos farmacéuticos, lo que es muy llamativo, porque supuestamente, según Trump, aquí en esta fábrica se estaría desarrollando cocaína, ¿no? Prácticamente está hablando de un centro de implementación, de generación de materia para las narcolanchas, y que luego estas narcolanchas saldrían al Caribe. Esto es lo que se sabe hasta el momento, pero lo que sí es verdad es que ya empezó lo que Trump viene asomando, que son los ataques de tierra. Y esa sería mi pregunta para ti, Alfonso. ¿Crees que esto representa el inicio de esa segunda fase que implica acciones en tierra de la que tanto había hablado el presidente Trump? Bueno, si efectivamente es un operativo americano dentro del territorio de Venezuela, definitivamente. O sea, esta historia es increíble por muchísimas razones. Primero, como decía Orlando, por la forma en que se comunica. O sea, Trump lo menciona casualmente en una entrevista, en un podcast, y la prensa no le presta atención. El New York Times viene a sacar un artículo como 2 o 3 días después. Yo no sé si es que comieron mucho durante la noche de Navidad a la prensa, pero no están prestando atención a algo verdaderamente significativo. Porque si es, como sugiere el New York Times, un operativo de la CIA, digamos que dinamitaron el puerto, porque aparentemente era, como dijo el presidente hoy, era una especie de muelle a donde llegaban las narcolanchas, un posible centro de transbordo, ¿verdad? Por donde se llevan las narcolanchas del cargamento, ¿no? Y supuestamente lo han destruido. Si eso fue la CIA, esto significa que la CIA se está reactivando en la región después de décadas de tomar un rol mucho más pasivo y no intervencionista. O sea que es algo verdaderamente increíble que no se le haya prestado más atención, y ahora reconocer que algo pasó, el presidente muy secretivo, ¿no? Y yo creo que esto también es a propósito, porque pone a el régimen de Maduro a preguntarse, bueno, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo se hizo? ¿Fueron militares? ¿Fue la CIA? ¿Pueden hacer otro ataque? No saben, porque claro, seguramente ahora, a tu pregunta, ¿cómo ha reaccionado el régimen seguramente ahora se está rascando la cabeza diciendo, ¿cómo hicieron esto? Porque no saben de dónde vienen los ataques. Por lo tanto, esto va a crear mayor desestabilización dentro del régimen Venezuela. Yo creo que es extraordinario, quizás hasta más efectivo que un ataque cinético aéreo, hacerlo de esta manera, porque crea mucha inestabilidad dentro del régimen.
Y sobre todo la angustia para ellos, ¿no? De no saber cuál es el siguiente objetivo. Por ejemplo, si ya comenzó de esta manera algo que se había anunciado con tantas semanas y que pasó prácticamente desapercibido, como tú lo dices, que hasta ahorita no se saben detalles. Pero piensa, si ellos pudieron destruir el principal centro de transbordo de drogas desde Venezuela, ¿qué otro objetivo no pueden destruir? Por supuesto. Ahora, en ese sentido, y a la par de esto, vemos en el panorama global que China comienza a realizar ejercicios militares cerca de Taiwán. Vanessa, ¿podría Taiwán estar en peligro ya que Trump está impactando intereses chinos también en la región con este ataque quizá en Venezuela, con todo el operativo que se ha llevado a cabo? ¿Qué significa y cómo lo ven? Pues yo creo que esa es una de las situaciones más complicadas que podríamos tener a nivel internacional. Que China avance de esa manera sería un problema, yo creo que bastante grande para Trump. Ahora, obviamente, él siempre tiene la posibilidad de simplemente voltear la cara y decir aquí no pasa nada, digamos que cambiar una cosa por la otra y decir, bueno, volteo la cara ya y me quedo con Venezuela y lo saco simplemente de la región. Sin embargo, es difícil, creo que de las cosas que más en general quienes están pendientes de las cuestiones a nivel internacional ponen cuidado, es lo que pueda pasar en ese aspecto. Y creo que puede ser parte de la estrategia de Trump de no ponerle o de no hablar tanto de lo de Venezuela, puede ser no despertar tanto el interés internacional y también el interés nacional. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Colombia yo trabajé para un ministro del Interior en la época en la que se hacían muchos bombardeos a las guerrillas y muchos de esos bombardeos no se mostraban a la prensa, incluso se intentaban mantener por debajo de prensa y él me decía que a veces convenía más hacer las cosas en silencio y no despertar las especulaciones ni poner los ojos sobre eso. Y eso puede ser o porque, como lo mencionaba Alfonso, el papel, por ejemplo, de la CIA, de pronto Trump no quiere que se vuelva a mencionar o que se ponga los ojos sobre el papel que la CIA está teniendo en Latinoamérica o cómo eso puede despertar, digamos, reacciones internacionales. Puede ser también una estrategia porque no se quiere afectar las próximas acciones que vaya a tomar el presidente Trump o la administración. Pero en general me parece muy curioso esto y definitivamente es importante lo que pueda pasar con China y cómo el presidente vaya a reaccionar a eso. Yo creo que sí conviene mantener a veces las cosas en silencio para no despertar reacciones tanto nacionales como internacionales. Bueno, el gobierno de Taiwán denunció que ha detectado al menos 89 aviones militares chinos y 28 buques de guerra y guardacostas cerca de la isla. Rápidamente quisiera preguntarle su opinión, tanto Alfonso como Orlando, sobre esto y qué tan ligado creen que están estas acciones por parte de China al tema de Venezuela. Bueno, no hay duda de que Venezuela se ha convertido en una especie de enclave de los enemigos de Estados Unidos. Y parte del el objetivo del presidente Trump, el propósito con el hemisferio, es neutralizar esa influencia de actores malignos y recobrar la influencia de Estados Unidos. Y China es un actor fundamental allí. Ahora, yo creo que no es un disparate asumir que hay una correlación entre el intento de Trump de sacar la influencia china del hemisferio y la reacción de China a seguir conquistando espacio y territorio dentro de Asia. Y en el caso de Taiwán es algo que está sobre la mesa desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? ¿Y qué puede representar si China se atreve a hacer algo con Taiwán? ¿Qué puede representar para Estados Unidos? Sería una complicación enorme en el ajedrez global. Obviamente, si Estados Unidos argumenta, como bien dice Orlando, de que ahora van a velar por sus intereses en la región, en su región, en el hemisferio occidental, pues China pudiera decir, bueno, si estás interviniendo en Venezuela, ¿por qué yo no puedo intervenir en Taiwán? Hay una gran diferencia. Nosotros no queremos incorporar a Venezuela a los Estados Unidos. China sí quiere incorporar a Taiwán, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Pero hay que estar velando a China, nunca sabemos, pero sería una gran complicación. Lo que está claro es que China y nuestros adversarios están velando lo que estamos haciendo en Venezuela y ciertamente todos están viendo, yo creo que con admiración, este operativo que me recuerda cuando la CIA minó la bahía de Managua durante los años 80. O sea que es realmente curioso. Estamos viendo cosas que no veíamos en décadas desde la Guerra Fría.
Así es. Bueno, vámonos a este segundo tema que también es importante y acapara titulares. El Departamento de Seguridad Nacional anunció lo que calificó como un año histórico en materia de control migratorio al reportar que más de 2.5 millones de inmigrantes en situación irregular han abandonado el país desde enero de 2025. De ellos, bueno, y comenzaría contigo, Alfonso, el impacto político de esto, de ellos se dice que unos 605,000 fueron deportados y 1.9 millones decidieron autodeportarse. ¿Qué impacto político tiene esto para la administración, tanto positivo como negativo? Mira, lo positivo es si las personas que se están yendo son criminales. Y asumimos, por lo menos por las estadísticas que recibimos hasta el momento del Departamento de Seguridad Interna, que la mayoría de los deportados son criminales que han sido convictos o se le han radicado cargos. Yo creo que eso es importante. Hemos visto en los últimos días en las cifras del crimen violento una baja. Entonces yo creo que eso es positivo y esta puede ser una de las razones que ha llevado a eso. Lo negativo es que una proporción significativa de esos deportados, y quizás la mayoría de los que se están deportando, no son criminales. Quizás son personas que estaban ilegalmente en el país, pero llevaban mucho tiempo aquí y sencillamente se cansaron de no vivir en tranquilidad. Eso políticamente sí puede afectar a los republicanos en las elecciones de mitad de término y el 2028. Y esto lo hemos comentado en otros programas, que lo estamos viendo en las encuestas, un cambio en las preferencias políticas de los hispanos, si bien apoyaron en grandes números, la mayoría de los hombres, a Trump en el 2024, pues ahora parece que esos números están revirtiendo a los números pre-2024. Entonces, la administración sí tiene que preocuparse. Esto pues tiene que ver con políticas particulares, pero también cómo esto se está comunicando. Si de alguna manera la administración puede comunicar claramente que la inmensa mayoría de las personas que se están yendo son criminales, pues yo creo que la gente diría, eso es bueno. Pero francamente esa no es la percepción y dudo que la mayoría de los autodeportados sean criminales. Claro. Vanessa, justo tú hoy nos compartiste un reporte sobre estas encuestas recientes en donde todo parece favorecer a los demócratas de cara a las elecciones de medio término. ¿Puedes compartirnos algunos de estos datos y qué crees que puede hacer la administración y en específico el Partido Republicano para que estas cifras en materia de inmigración no les perjudiquen en las próximas elecciones? Pues es que yo creo que las encuestas son muy claras, no en cuanto a qué va a pasar en las elecciones de medio término, que sobre ese asunto, pues dependiendo de la encuesta, hay una encuesta que es, digamos, la que más ventaja le da a los demócratas en la Cámara, que son 14 puntos de ventaja, pero la mayoría, digamos que están entre 4 o 5 puntos de ventaja para los demócratas en la Cámara de Representantes. Pero cuando uno va, lo que me parece interesante, ya que lo estamos ligando al tema de migración, es que cuando uno mira las encuestas sobre qué es lo que más preocupa a los americanos, el tema de inmigrantes ilegales, por ejemplo, aquí tengo una encuesta de Político. El tema de inmigrantes ilegales, que es muy buena porque digamos que discrimina por raza, por género, por edades, y el tema de inmigrantes ilegales aparece como el octavo en temas de mayor preocupación. Y los primeros 4 en realidad son temas de economía. El primero es el alto precio de los bienes, pero luego sigue como affordability, los impuestos. En realidad los primeros temas siempre son economía. Cuando uno va a discriminar por el voto republicano o demócrata, incluso si uno va por ejemplo, aquí lo hacen por quién votó en el 2024, a quienes votaron por Trump en el 2024, de eso solo el 34% dice que le importa el tema de migración. Es decir, en este momento es claro que si bien previo a las elecciones presidenciales el tema migratorio era muy importante, ya la gente entendió que el presidente lo hizo muy bien, cerró la frontera y esa ya no es la principal preocupación. Estamos hablando de solo un 34% de los que votaron por Trump diciendo que ese tema les importa o les preocupa. Y entre los independientes solo el 13% dice que ese tema les preocupa. Entonces creo que ese ya no es el tema que está sobre la mesa del presidente. E incluso no solo no es el tema que está sobre la mesa, sino que le puede perjudicar al presidente. Si le va a perjudicar con los hispanos y si ya no le importa ni siquiera a sus votantes, yo creo que es hora de reconsiderar cómo abordar el tema de la migración. Cerramos contigo el tema. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué pueden hacer los republicanos para que este tema no les afecte de cara a las elecciones?
Bueno, yo creo que hay que reforzar en general las políticas exitosas de la administración y potenciarlas comunicacionalmente. El tema migratorio ha tenido éxitos importantes, pero creo que se ha ido empañado un poco por la voluntad de la administración de mostrar números independientemente del costo humano que eso puede tener. Esta autodeportación en general son buenas noticias, incluso por encima de la deportación normal, convencional, porque le permite a Estados Unidos ahorrar una cantidad de plata gigante. Yo creo que eso es muy importante. En gran parte los americanos también votaron por el presidente Trump por la promesa del recorte del gasto, del ahorro, y eso es algo que se está logrando gracias a esta política de autodeportación de la administración Trump. Pero la economía, yo creo que más allá del tema migratorio, la economía, buenos resultados son los que van a salvar a esta administración en las elecciones de medio término. Sí, y bueno, según el Departamento de Seguridad Nacional, supuestamente con estas autodeportaciones, aunadas a las deportaciones, se ha logrado aliviar un poco la carga pública. Yo creo que habría que ver cifras más específicas en ese sentido, pero como tú lo mencionas y como lo mencionan las encuestas, el tema migratorio quizá ha pasado a un segundo grado de importancia de lo que era en las elecciones pasadas, y ahora el tema económico es mucho más fuerte. Habrá que ver cómo sigue eso y la estrategia comunicacional de la administración en torno a los operativos, porque sí, desafortunadamente en este año hubo algunos incidentes y falta de transparencia en algunos incidentes que han ganado críticas a la administración en ese sentido. Vámonos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más aquí en el panel de Voz News. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Continúa el escándalo de los millonarios fraudes en Minnesota. Un video viral del periodista independiente Nick Shirley ha sacudido al estado gobernado por Tim Walz. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este escandalazo que no se detiene. En su investigación, Shirley recorre varios centros de cuidado infantil en Minneapolis que, según los registros oficiales, recibieron millones de dólares en fondos públicos y que deberían de estar llenos de actividad. Pero lo que se encuentra es alarmante: puertas cerradas, salones vacíos y ni un solo niño a la vista. Alfonso, este es el escándalo de fraude millonario de fondos públicos más grande de los últimos años y sucede justo en el estado gobernado por Tim Walz y la congresista somalí Ilhan Omar. ¿Es casualidad, ineptitud o corrupción? Mira, es todo. Hace unas semanas un fiscal federal en conferencia de prensa dijo que la cuantía del fraude podía superar los 9 billones de dólares en inglés, lo que es increíble. Cuando empezó esta noticia era 1 billón, ahora estamos en 9 y quizás la figura es todavía más alta. A mí lo que me llama la atención es que no solo que el fraude es evidente, para que no es que este periodista independiente se tuviera que fajar en buscar la noticia. Él sencillamente buscó los centros y esto fue lo que encontró. Lo que la prensa tradicional debería hacer y no ha hecho, lo hizo este influencer, este periodista independiente. Y es increíble lo que encontró. O sea, era evidente la impunidad de estas personas, mayormente somalí, montando cualquier kiosquito y mal montado para recibir millones de dólares. Y tú me quieres decir que la administración y la propia congresista, que tiene que estar interactuando con líderes en la comunidad, no se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo. Por Dios, evidentemente el nivel de fraude es increíble y se debe en gran parte a que el gobierno no hizo su trabajo. Fueron ineptos, pero yo creo que también fueron corruptos. Sabían que estaba sucediendo y se hicieron de la vista larga porque no querían que políticamente, si hacían su trabajo, que eso los fuera a perjudicar con ciertos votantes en el Estado. Es una pena, pero esa es la realidad. Yo creo que esto tiene que ser investigado.
La mayoría de las personas, si no todas, a las que se han radicado cargos son somalíes, pero aquí hay otras personas que no son somalíes, que trabajan en la administración de Walz, que deben dar la cara. Lo increíble es que Walz ya se está haciendo la víctima. Ya la prensa está diciendo que los somalíes son chivos expiatorios. O sea, se están haciendo todas las víctimas. Y algunos incluso, ayer estaba escuchando a un socialista diciendo que esto se debe a la participación del sector privado en las licitaciones. Por eso es que hemos visto tanta corrupción, porque eran todos compañías privadas. O sea, sí, eran compañías privadas, pero esto se debe por la inversión masiva del gobierno. O sea, evidentemente, ¿no? Por supuesto. Es increíble, es increíble. Por supuesto. Y recordemos que al menos 400 empleados denunciaron que trataron de alertar a la administración de Tim Walz sobre estos fraudes y no solamente no los escucharon, sino que incluso hubo represalias en contra de ellos. Ahora, Vanessa, como lo menciona Alfonso, ahora incluso el gobernador se hace la víctima. Esto ocurrió y no estamos hablando de un fraude menor o de un solo caso, sino múltiples fraudes por una gran cantidad de dinero, de fondos públicos. No sé si tú estás de acuerdo con Alfonso en que puede ser una combinación de corrupción, ineptitud. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo ves que ahora el gobernador Walz está diciendo que ya pidió ahora sí que se haga una investigación, que ya contrató a alguien que haga una auditoría de manera independiente? ¿No es demasiado tarde, de verdad, en todo este tiempo que él no se haya dado cuenta que a este punto él venga a tomar estas medidas? Pues el gobernador estuvo el fin de semana publicando fotos de su gato, entonces yo creo que él está simplemente pasando la página y haciéndose el loco con esto, y ya dirá él que ya creó su liga de investigación y que por ahora pues tendrá que desviar con otros asuntos, ¿no? A mí la verdad es que me asombra y me hace pensar cómo el Partido Demócrata ha sido tomado por esos grupillos que de pronto no son tan grandes en número de personas, pero que toman mucho poder. Entonces ahora hay una especie de mafia somalí y efectivamente yo sí estoy de acuerdo con Alfonso en que acá lo que puede haber pasado más que lo que nosotros llamamos tajada en Latinoamérica es el miedo de los demócratas en enojar a la mafia somalí y perder votos, perder apoyo, enojar a esos votantes de la comunidad somalí que al parecer esto es una cuestión de organización. A veces la gente puede ser poca, pero cuando están bien organizados consiguen un poder grande. Y eso es aterrador porque en general lo vemos dentro del Partido Demócrata con la mafia LGTBI, la mafia de las feministas, pues ahora la mafia somalí parece que también está capturando al Partido Demócrata. De verdad que entre más conocemos, más a mí no me deja de asombrar, de verdad, todo lo que se ha encontrado en relación a esto. Y en este video de Shirley, por ejemplo, una de las escenas más comentadas ha sido una en un edificio de Nicollet Avenue, en donde hay un letrero incluso mal escrito. El letrero donde dice Centro de Aprendizaje de Calidad está mal escrito con faltas de ortografía. Esto ha sido como el símbolo de este escándalo. Y bueno, según documentos citados por Shirley, este centro tendría una capacidad para 99 niños y habría canalizado cerca de $4 millones, aunque en el video pues no se observa a ninguno de estos niños. Orlando, lo mencionaba al inicio Alfonso, esto ha sido expuesto por este periodista independiente. ¿Qué pasó con los grandes medios como The New York Times, The Wall Street Journal, que generalmente hacían este tipo de investigaciones y ponían al descubierto esquemas de fraudes? ¿En dónde están? ¿Y en dónde está la prensa también en español para cubrir este escándalo que no es menor? Tremendo. Resulta que había un centro de enseñanza que no se llamaba Learning Center, sino Learning Center, y tuvo que ser un periodista veinteañero independiente con un canal de YouTube con probablemente muy poco presupuesto, el que nos expuso algo que parecía tan fácil de investigar y de pues poner al ojo público, pero que no lo ha hecho ninguno de los medios que tienen los fondos para esto. Había una época en la que era el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, los medios que realizaban las grandes investigaciones periodísticas y que exponían la corrupción de los gobiernos locales, etc. Pero esos, desafortunadamente, medios han dejado de ser la prensa, han dejado de ser medios
para volverse aparatos de propaganda. Y en este caso de un partido en particular, que es el Partido Demócrata, sobre todo en el caso de CNN, Washington Post, el New York Times. Es vergonzoso que ha sido un veinteañero el que ha expuesto esta trama de corrupción que viene llamando la atención del país por muchos meses y que ignoraron por completo estos medios. Esto lo que expone es la crisis terrible de medios que sufre, del legacy media que sufre en Estados Unidos, pero al mismo tiempo da cuenta de la fuerza y el poder de los medios independientes, los medios pequeños que están surgiendo y los medios conservadores, que son realmente los que están atendiendo la verdad, como es el caso de Voz, donde, por cierto, este tema en Minnesota no se ha dejado de hablar aquí en el noticiero por bastante tiempo y se le ha dado atención porque precisamente se está hablando de uno de los peores casos de corrupción en la historia moderna de Estados Unidos. Así es, que tiene, por supuesto, gran impacto. Vámonos a este siguiente tema que es sumamente importante y son los nombramientos del alcalde electo de Nueva York que siguen causando polémica. El más reciente es el caso de Lilian Bonsignori, la nueva comisionada del Departamento de Bomberos, quien no cuenta con experiencia como bombero. La designación fue anunciada por Mandami, quien destacó los más de 30 años de trayectoria de Bonsignori dentro del departamento, pero principalmente en el área de servicios médicos de emergencia, hasta donde llegó a ser jefe de operaciones. Bonsignori, quien asumirá el cargo el próximo 1 de enero, hará historia como la primer comisionada abiertamente gay y la segunda mujer en dirigir esta agencia. Vanessa, ¿qué pasó aquí? ¿Siguen siendo contrataciones de DEI, diversidad, equidad e inclusión, que ha tratado de derribar la administración del presidente Trump? ¿O cómo se nombra? Hay fuertes críticas, sobre todo cuando el Departamento de Bomberos es responsable de salvar la vida de personas, por supuesto, cuando hay incendios, y una ciudad con rascacielos tan importante como Nueva York es crucial este departamento. ¿Cómo lo ves tú? Pues a mí me preocupa más que porque sea una cosa de diversidad. Es decir, si hubieran puesto un trans, pero que fuera bombero y tuviera toda la experiencia de bombero durante muchos años, sería menos preocupante que esto. Yo creo que aquí es incluso más allá de esa cuota de poner gente con géneros raros que uno ni siquiera entiende qué es o a qué juegan. Más allá de eso, sino de reinventar instituciones tan básicas y tan importantes como la de los bomberos. Lo hemos escuchado a Mandani, por ejemplo, cuando decía que la policía, para contestar llamadas, que muchas veces no deberían ser policías, sino un trabajador social que entienda las peleas. De pronto él está reimaginando el departamento de bomberos de una forma en la que le parece que alguien experto más bien en emergencias pudiera manejarlo de otra forma, y eso es muy, digamos que eso es muy socialista de manual, pero de esos manuales de teoría, de escuela crítica de todas las instituciones, de reimaginar todas las instituciones, y me preocupa. Ojalá no, ojalá simplemente sea que el trans le cayó bien y ya. Pero yo creo que aquí hay un esfuerzo fuerte de un hombre que de verdad es un socialista muy fuerte, que quiere hacer cambios, obviamente para mal, en instituciones que es básico cuál es o que es evidente cuál es el objetivo, como son los bomberos. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Y no solamente este nombramiento, ha habido varios nombramientos polémicos por parte de Mandami. Bueno, esto es, como dicen en las películas, un preview, ¿no? de lo que viene. Si los nombramientos son controversiales, pues imagínate las políticas, lo que viene. O sea, yo creo que hay algo malo cuando te dicen, este es nuestro nuevo jefe de bomberos, pero nunca ha sido bombero. O sea, ya de por sí eso nos tiene que hacer temblar a todos. Es una razón para mudarte inmediatamente de Nueva York, ¿verdad? O sea, es preocupante. Entonces, sí, efectivamente, se están nombrando personas que no tienen la capacidad para ese trabajo. Pudiéramos argumentar que son reflejo de Mandami, que no tiene la capacidad ni la experiencia para ser alcalde de Nueva York, que es prácticamente un país en términos de economía, recursos, infraestructura. Pero además sí da la impresión de que muchos de estos nombramientos responden a agendas ideológicas que quieren poner en distintas áreas del gobierno a personas que de alguna manera van a adelantar su agenda ideológica. Recordemos que la izquierda se deja llevar por ese principio de interseccionalidad, ¿verdad? Que tienen que meter en todos los asuntos la agenda LGBT, el ambientalismo radical,
el racismo. O sea que nada, esto es más de lo mismo, pero lo que me preocupa es qué va a pasar en el primer día. Ya nos enteramos que esta semana él juramenta, y no lo va a juramentar un juez, no lo va a juramentar un exalcalde, ni la gobernadora de Nueva York, lo va a juramentar el socialista senador de Vermont, Bernie Sanders. O sea que esta es la apoteosis de los socialistas, lo que vamos a ver. Y el mensaje es, empezamos en Nueva York y desde Nueva York empieza la revolución. Esto está claro, lo que estamos viviendo ahora mismo, como algunos han dicho, es una contrarrevolución a la revolución americana. Quieren destruir nuestro país y lo que está haciendo Mamdani es claro con estos nombramientos. Aunado a esto, la Liga Antidifamación advirtió que al menos el 20% de las más de 400 personas nombradas por el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, para sus 17 comités de transición, mantienen vínculos con grupos antisionistas. También señaló esta organización que 4 de los seleccionados tienen conexiones directas con Louis Farrakhan, líder de la organización La Nación del Islam, y figura que ha sido ampliamente criticada por sus expresiones antisemitas. Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto no sorprende a nadie. Al final, así es que se ve, y esto, como dice Alfonso, es solamente un preview de lo que se ve del infierno en el que Mamdani va a meter a Nueva York. Él lo anunció, él no le mintió a nadie, no trató de ocultar su agenda, ni sus propuestas, ni sus ideas completamente radicales y anacrónicas. Él lo planteó. Es someter a Nueva York a el infierno socialista, de esas ideas que han generado tanta miseria, tanto dolor y tanta muerte. El DEI genera muerte, eso no hay duda. Hay gente que muere por las políticas progresistas, woke y de inclusión, y ojalá en el caso del Departamento de Bomberos no se tenga que ver. Yo supongo que hay suficiente poder económico, porque lo hay en la ciudad de Nueva York, como para generar presión y para evitar esta deriva socialista. Muchos empresarios y muchos financistas de la ciudad de Nueva York han optado por irse de la ciudad. Yo creo que cobardemente ignoraron el problema de Mamdani. Probablemente han aupado políticas socialistas en el pasado y a administraciones demócratas. Sabemos que los demócratas, Bill de Blasio, que fue uno de los peores alcaldes de Nueva York, ganaba entre la élite de Nueva York. Sabemos que Mamdani no ganó en el Bronx, ganó en Manhattan. Entonces, estos empresarios y esta gente de élite, más le vale tomarse en serio a su ciudad y dejar la cobardía y enfrentarse a Mamdani y evitar que se vuelva un paraíso socialista en la ciudad de Nueva York. Y con estos nombramientos va a ser muy interesante ver lo que sucede en Nueva York, que es una de las ciudades en donde viven más judíos fuera de Israel. Va a ser sumamente interesante. Imagínate, el 20% de la gente que le está nombrando, de acuerdo a la Liga Antidifamación, siendo antisemitas. No sé lo que eso va a representar. Todos vimos lo que pasó después de los ataques del 4 de octubre, con judíos no sintiéndose seguros en varias partes del país. Hay que ver qué es lo que va a pasar en realidad en la ciudad de Nueva York. Terrible, de verdad. Compañeros, se nos terminó el tiempo. Como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas tan importantes. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por comenzar la semana bien informados con nosotros. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y muy importante, tómese un segundo, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y suscríbase. Comparta nuestro contenido, de esta manera nos ayuda a seguir creciendo y seguir trabajando para usted. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.